Hemos hablado de alimentación. Sí. Hemos hablado de toxinas. Sí. Hemos hablado de hormonas. Sí. Y ahora nos falta otro pilar, que es el de los traumas, ¿no? ¿Qué papel juegan los traumas que hemos vivido o que han vivido nuestros antepasados a nuestra salud? Pues el papel es inmenso, ¿no? O sea, no solamente hemos heredado el apellido o los ojos de mamá o la frente de papá o el carácter del abuelo fulano o de la abuela fulana de tal, ¿no? Hemos heredado también una información genética muy vasta, ¿no? ¿Qué es esa información genética tan vasta, tan grande que hemos heredado? Se llama epigenética. Entonces, no solamente heredamos la inteligencia o las aficiones o la capacidad de hacer deporte o de dibujar o, ¿sabes?, o la facilidad para aprender idiomas. Hemos heredado también aquellas situaciones vividas con gran intensidad de nuestros ancestros. Hambrunas, guerras, divorcios, pérdidas de hijos, separaciones dolorosas, asesinatos, persecuciones, o sea, todo tipo de situaciones que se hayan vivido con una intensidad muy alta se quedan grabadas en los genes. Por lo tanto, si tus sentidos, no de los que lo han vivido solamente, ¿no? Se quedan grabadas. Si las siguientes generaciones en algún momento perciben esa información con sus 5 sentidos, la perciben, por ejemplo, el confinamiento, el COVID, para muchos significó arrestos domiciliarios o situación de encarcelamiento. Totalmente. Entraron en ataques de pánico, en crisis emocionales. Tengo pacientes que desarrollaron gastritis o úlceras severas durante el confinamiento, ¿sabes? O depresión o ansiedad, o diabetes. Entonces, quiere decir que estaban bajo una situación que ni siquiera podían entender, porque yo pregunto, ¿qué tal te sentías? Me dicen, en realidad me sentía bien, muy cómodo, pero algo pasó con mi cuerpo que empezó a funcionar mal. Y ese es algo cuando tú no le das sentido a ese algo, es un trauma epigenético activado. Cuando a una persona yo le pregunto, ¿y sabes por qué te enfermaste? Más allá de que nadie te había enseñado a comer, ni tomabas vitamina D, ni magnesio, digo, y tu tiroides, estás hipotiroideo, esto lo arreglamos con suplementación y cambio nutricional. Digo, más allá de esto, ¿por qué te enfermaste? Dicen, no lo sé, pero era el confinamiento del COVID, estaba yo encerrado en casa, solo, no podía comunicarme ni ver a mis padres, me prohibían salir a la calle. Dice, yo creo que esto me afectó. Claro. ¿Y sabes por qué? No. ¿Cómo te sentías? Encerrado, como si se hubiese muerto el resto del mundo. O sea, están hablando de pérdidas transgeneracionales, soledad y abandono, ¿no? De historias relacionadas con esto. Porque me dicen, luego no era verdad, pero me pasaba algo que yo sí sentía todo esto. Wow. Y claro, y aparece una enfermedad, fíjate tú. Entonces se ha visto en los estudios genéticos que cuando una persona se enferma, en muchas ocasiones, casi en todas, se han activado genes traumáticos que estaban ahí dormidos. Ahora ya los reconocemos porque ya tienen nombre. Ah, mira, la gente que está sana tiene estos apagados. Todos estos interruptores son interruptores. Todos estos interruptores los tiene apagados. Sí, la gente enferma tiene este y este enferma. Lo tienen encendidos. Entonces, ¿y qué les ha pasado? Pues mira, estos concretamente les han encerrado en cárceles. Esto lo han visto con los descendientes del Holocausto nazi. ¿Sabes? Con la gente que estuvo en campos de concentración, Sí. judíos, vieron los que estuvieron en Auschwitz, vieron en sus hijos, en sus nietos, que desarrollaban algunas enfermedades físicas o mentales y tenían este gen activado. Y que lo tienen solamente los judíos que estuvieron encerrados en campos de concentración. Wow. O sea que tal vez a día de hoy puede que enfermemos o que tengamos alertas o nos pongamos
con ansiedad, tengamos estrés o llámalo X, por situaciones que han podido vivir nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y generaciones más antiguas. Eso es, ¿no? Por simplificarlo, por ponerlo Wow. así de una forma muy comprensible para todo el mundo. ¿No? Es como, ¿sufrieron? Sí. ¿Les afectó? Por supuesto. A nivel mental y emocional, seguro, y físico también. Pero no queda recuerdo de aquello. Ya. No mental, no es algo que tú te puedas acordar. Claro. No es una vivencia que se herede a nivel mental. Uh-huh. O sea, no es que el niño o el hijo o el nieto o el bisnieto recuerde esto. Sus genes sí, porque son mecanismos de supervivencia animal. Es decir, oye, cuidado. Cuando hayan estas señales, cuidado, no son la genética que tiene que activar todo esto en una persona. Y esto te escuché también que lo comentaste en otro podcast también, que pusiste de ejemplo un estudio que se hicieron con ratones, Sí. que les decían oler, ¿no? Que no sé si era jazmín o nos hacían oler alguna... Sí, cerezo en flor, cerezo. cerezo. Y cómo luego lo relacionaban, ¿no? con un trauma y Sí. cómo reaccionaban luego al hacer cruces, ¿no? O sea, las otras generaciones, Ujú. si lo quieres explicar por si alguien no lo pudo escuchar, pues me pareció súper interesante Sí, este estudio científico. Sí, en nosotros pasa parecido, ¿no? Es como el estudio en ratones consideraba que el trauma se podía heredar. Entonces hicieron un estudio en el cual a ratones que no tenían ninguna enfermedad, son ratones de investigación, se les llama limpios, ¿Vale? les hicieron estimulación eléctrica, es decir, les daban descargas a la vez que les hacían oler aroma de flor de cerezo. Vale. Entonces, les hacían oler el aroma y les daban una descarga eléctrica muy dolorosa, ¿no? Entonces, al cabo de un tiempo, los investigadores del estudio solamente le hacían oler la flor y el ratón empezaba a chillar, es como se retorcía, o sea, entraba en estrés, como si le estuviesen dando una descarga eléctrica. Chillaban, es decir, les dolía el cuerpo. Esto se llama reflejo condicionado. ¿Sabes? De Pavlov, ¿no? Lo estudió Pavlov en los años 60 y pico, vale. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Una vez que has condicionado a un animal a reaccionar a un estímulo, sabemos que va a responder a él independientemente aunque no le des tú una descarga eléctrica. Vale, la hipótesis. Creo que este ratón ha modificado su genética, y que está traumado no solamente a nivel físico, ni solamente a nivel mental, ni solamente a nivel emocional. Creo que tiene un trauma genético. Wow. Y entonces, en el momento en el que ya reaccionaban los ratones al olor, les hicieron el ensayo genético y vieron que tenían un gen mutado. Y evidentemente. El gen del olfato. Un gen en el olfato estaba mutado, se había activado un gen traumático. Y dijeron, hostia, lo hemos encontrado. O sea, que el trauma, o sea, el dolor, el trauma humano, el trauma emocional, el trauma físico, el trauma mental, no solamente actúa en el cuerpo, o en la mente o en las emociones, también en los genes. El siguiente paso fue, venga, vamos a ver si el trauma desaparece o se diluye en la siguiente generación. Cruzaron estos ratones traumados genéticamente ya, que pudieron demostrarlo, los cruzaron con ratones limpios, ¿no? Entonces, ¿qué tal? Porcentaje de ratones traumatizados, respuesta al olor, 100% de trauma. Y todos los ratones han quedado traumatizados genéticamente, física, mental y emocional. Vamos a hacerles cruzar con ratones limpios, hembras y machos. Y vemos qué pasa. Siguiente generación. Olor de cerezo sin shock eléctrico. Vamos a ver la respuesta de estos ratones. Pues tenían 75% de respuesta de estrés, de shock frente al árbol de cerezo, ¿no? O sea, 75% del grupo de ratones respondían al trauma. Siguiente nivel. Oye, estos 75, a ver si se va diluyendo y desaparece finalmente el trauma de estos ratones. Siguiente generación, ratones del 75% sin shock eléctrico con ratones limpios. Siguiente generación, 85% de respuesta frente al estrés. Dice, ¿aumentaba? Dice, claro, y en todos los estudios igual. Y decían, oye, ¿qué tal los estudios? Dice, está aumentando la respuesta al estrés. Cada vez, en lugar de estar menos traumatizados, están más traumatizados. Y dijeron, bueno, vamos a hacerlo una vez más porque parece que esto puede variar, esperemos que sea esto. Y los volvieron a cruzar a los del 85% con ratones limpios.
Siguiente generación, 100% de respuesta frente al estrés. Lo mismo que sus bisabuelos. Wow. Dijeron, este estudio es revelador. Se ve que el trauma, el gen, no solamente se apacigua, sino que en las siguientes generaciones, conforme pasa el tiempo, se vuelve todavía más intenso y más reactivo, permitiendo que el ratón, en cuanto intuya el peligro de la flor, salte para salvar su vida. En los bisnietos. Imagínate si hablamos de encierro, de maltrato, de testosterona alta a tu alrededor, de varones que sean un poco más testosterónicos, o mujeres que sean más estrogénicas muy fuertes, o que estemos hablando de contaminación ambiental, ¿vale? O sea, no solamente es físico, sino también mental y emocional, ¿de acuerdo? Físico sería contaminación, niveles altos de testosterona en los varones sería pues hormonal, cambios en la conducta que estas hormonas generan, ¿sabes? O sea, todo esto se detecta a nivel órganos de los sentidos. Olfato, oído, gusto, tacto, ¿sabes? No puede oler igual un varón con testosterona baja que con testosterona alta. No puede oler igual una mujer con estrógenos altos que con estrógenos bajos. Ah, te cuento esto. Mira, las personas... Fíjate cómo tengo los dedos, ¿eh? Sí. Las personas, varones y mujeres, que tenemos el dedo anular más largo que el dedo índice, nuestras madres sufrieron violencia intrafamiliar, acoso, niveles altos de testosterona. Tuvieron que subir nuestras madres. Wow. ¿No? Entonces, fíjate el experimento. Fíjate, tu madre no. ¿No? Ese estudio que se publicó en una revista española, se publicó en una revista americana, decían, todas las personas que tengan el dedo anular más largo que el dedo índice, sus madres sufrieron violencia de algún tipo, tuvieron que elevar los niveles de testosterona dentro del vientre materno. Wow. Conclusión, les crece más el dedo anular que el dedo índice. Hoy estoy, o sea, me está explotando la cabeza a nivel brutal, ¿eh? Fíjate. Wow. ¿Y esto? Es decir, cuando alguien puede llegar a identificar un trauma, si es que se llega a identificar, ¿podemos llegar a soltarlo? Es decir, ¿podemos llegar a poner una solución a este trauma? Sí. Es importante, por ejemplo, fíjate en los ratones, el estudio que me pareció a mí esperanzador era ratones que ya tenían desarrollado alguna enfermedad epigenética. Por ejemplo, la diabetes. La diabetes es una enfermedad epigenética. No es genética, es epigenética. Como esto, lo de los ratones, ¿vale? Como el cerezo en flor. Diversos estímulos han hecho que las células, el páncreas se desajusten y aparezca una enfermedad llamada diabetes. Es epigenética. Y entonces, ¿qué pasa cuando tú a este ratón, que ya tiene el trauma activado, le das, por poner ejemplos, le mides las analíticas y dices, uy, qué bajo tiene la B12 y el ácido fólico, se los vamos a dar. Ácido fólico, B12. Oye, ¿qué tal este ratón? Uy, este ratón no duerme, está ansioso, tal. Bueno, pues le vamos a dar colina, triptófano, vitamina D y magnesio. Entonces, al cabo del tiempo, ven que estos ratones... Ah, ¿qué tal come? Le estamos alimentando de carbohidrato. ¿Qué tal tiene los niveles de azúcar y cortisol? Dice, por las nubes. Joder, pues vamos a cambiarles la alimentación, les vamos a dar más proteína, más grasas saludables a los ratones, que hay algunos que lo aceptan muy bien este cambio. Dices, es un grupo que puede variar su alimentación en base a al criterio de investigación. Les cambian la nutrición, les dan vitaminas, les dan minerales y empiezan a desactivar los genes de la diabetes. Oh. Empiezan a dejar de ser diabéticos. El estudio más impresionante que vi al respecto es un estudio que hacen con ratones gemelos. Son camadas, ¿no? Entonces son ratones genéticamente iguales todos, ¿no? Es una camada de gemelos. Cuando digo gemelos es que son multillizos, ¿no? Son 20 ratones hijos de la misma y todos son genéticamente iguales, ¿vale? Pues son todos gemelos. Y entonces dices, venga, a esta mitad les vamos a dar dieta convencional sin vitaminas. A esta otra mitad les vamos a dar dieta súper equilibrada, les vamos a poner ruedas para que corran,
les vamos a dar suficiente espacio para que vivan felices y les vamos a dar agua purificada y vitaminas y minerales. Entonces, ¿y qué característica tienen todos estos ratones? Que todos tienen el gen de la diabetes. Esto lo hicieron con ratones, se llaman ratones agouti, y les pusieron el gen de la diabetes, todos estos lo tienen. Vale. Y entonces dijeron a ver si la comida, el estilo de vida, influye en la genética de estos ratones. Este fue un estudio epigenético brutal. Los ratones que tenían dieta convencional, sin vitaminas, sin ejercicio físico en ambiente reducido, toditos se volvían diabéticos, obesos, gigantes, vivían menos tiempo, se enfermaban más. Y sus hermanos gemelos idénticos... eran gigantes, amarillos y gordos y enfermos. Oh. Y la otra mitad de sus hermanos gemelos, hicieron esto con cientos de ratones, la otra mitad de sus hermanos gemelos eran morenos, plomizos, pequeñitos, saludables y habían apagado el gen diabético. Espectacular, ¿eh? Y entonces la pregunta era, ¿y en los humanos? ¿Esto funcionará? Entonces, fíjate, ¿no? Desde los 4 planos de la vida, de la salud, si en el cuerpo haces cambios, con alimentación, estilo de vida, quitando toxinas, ¿se desactivarán los traumas? Claro, si en los ratones se desactivan, ¿por qué en nosotros no? Si en los ratones se desactivan. Y en las abejas, y en todos los animales en los que han hecho estudios. Segundo, cuerpo. En las emociones, fíjate a esos pobres ratones traumatizados con el choque eléctrico y el árbol de cerezo en flor, ¿no? Pobrecitos, ¿no? A estos ratones traumatizados les vamos a poner agua limpia, música sonora tranquila, les vamos a crear un ambiente dulce, seguro y bonito. Desactivaron los genes traumáticos a través de aminorar la carga emocional que los ratones tenían en ambientes cerrados, hostiles, oscuros. Vamos a hacer la prueba con la mente de los ratones. Con la mente de los ratones, ¿no? Tú, imagínate, tú y yo hablando, transmitiendo información, ¿cómo le puedes obligar a pensar a un ratón de una forma diferente? Pues les pusieron electrodos, ¿sabes? A unos electrodos estresantes y a otros electrodos de estímulo, de relajación, de tranquilidad, como para que no tuviesen que pensar en los peligros del medio ambiente. Estimulaban esos centros neurológicos de la tranquilidad con esos electrodos en sus cráneos. Y los ratones empezaban a sanar sus genes traumáticos de diabetes, de enfermedad. Y finalmente, algo que solamente nosotros podemos hacer, que los animales no lo tienen, ellos viven y se mueven por instinto, por supervivencia. Imagínate poner en un ratón un propósito de vida, ¿no? Que esto es lo que ellos no pueden hacer, pero nosotros sí. Sí, nosotros no solamente nos movemos por instinto de vida, también lo podemos hacer y lo hacemos cada día, sino también podemos movernos en propósito, ¿no? En la parte que decimos espiritual, espíritu, en propósito de vida para hacer aquello que hemos venido a hacer a este mundo. El ratón sería ser ratón. Claro. Sí. ¿Y nosotros? Qué conversación más interesante la que está saliendo.